La Iglesia Concilio Evangélico Berea de Colombia te da la bienvenida a nuestra transmisión, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un placer saludarlos, un abrazo en el amor del Señor. Y les digo, como siempre digo, que los amo mucho en el amor del Señor, pero que el Señor los ama más. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De todas maneras, gracias por haber venido y gracias al Señor por habernos dado este tiempo. Saludamos a todos los hermanos que están viéndonos en el canal, que esperamos que este tiempo sea muy especial para ustedes, para que disfrutemos de lo que el Señor tiene para nosotros en este campamento. Entonces, me corresponde el tema testigos de Cristo o indiferentes. O la persona se resuelve, toma la decisión firme de convertirse en un testigo del Señor, no testigo de Jehová, sino testigo de Cristo. O es indiferente a esa palabra. Y por eso estoy tratando hablando a las personas que conocen al Señor, que tienen al Señor, que cada uno se examine para así mismo calificarse si es un testigo del Señor o es indiferente a la palabra de Dios. Vamos a orar para comenzar. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado de estudiar tu palabra. Ahora, Señor, pon palabra en mi boca y permite que toda esta congregación pueda ser bendecida por ti, oh Dios. Úsame de acuerdo a como tú quieres en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden buscar en sus Biblias el libro de los Hechos, capítulo 1, los versículos del 6 al 11. El versículo clave que ojalá se lo aprendan. Todos estos días lo vamos a estar recordando. Para así leerlo y aprenderlo de memoria hasta lo posible. Y dice así la palabra del Señor. El hermano Fabio va a leer, pero yo voy a leer el 8. Entonces, hermano Fabio, te va a leer desde el versículo 6 al 11. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículo desde el 6 al 11. Amén. Lea, hermano Fabio. Leamos, hermano. La ascensión. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Amén. El versículo clave para nuestro tema es el versículo 8. Quiero que traten de aprendérselo de memoria, que ese es un recuerdo que le dejo de esta clase. Y dice el versículo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea y en todo lo último de la tierra. Voy a ver si lo dije bien. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Este micrófono está muy alto. Cuando agacho, ¿dónde está Dani? Corta ahí. ¿Dónde está Dani? ¿No ve que cuando agacho la cabeza no recoge?
Dani, es que este micrófono me quedó muy alto. Es que cuando agacho la cabeza así, entonces, para leer. Bueno, hermano, aquí estamos nuevamente. Estábamos arreglando un problema técnico y gracias por esperarnos allí. Y los hermanos acá presentes sí estuvieron esperándonos, sabiendo todo lo que estamos arreglando. El versículo 8 de Hechos capítulo 1 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como les dije, ojalá que ustedes se graben de memoria ese texto y para que lo podamos digerirlo. Hermanos, según este texto, Dios nos ha llamado y llamó con un propósito, tanto a los apóstoles como a nosotros. Nos llamó con el propósito que fuésemos testigos, y ser testigo es llevar el mensaje de Él. Ese es el caso de nosotros. Ahora, un testigo es una persona que da fe, que dice firmemente, ese hecho sucedió. Entonces esa persona comienza a testificar, a dar fe del hecho que ha sucedido, que es verdadero. Entonces nosotros, como siervos del Señor, somos llamados para hablar de Cristo y decir las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. A veces, tristemente, los hermanos reciben al Señor y están contentos con todo lo que Dios ha hecho con ellos, pero son esquivos a compartir con otra persona. No quieren compartir y se guardan toda la bendición de lo que ha recibido en su vida, pero la palabra, ahí tenemos, hermano lector, Juan 14:6, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros tenemos a Cristo, dar testimonio de esa afirmación. Vamos a leerlo para que el hermano Fabio que nos ayude en la lectura. Dice así, Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Esto dijo el Señor. Entonces, hermano, si usted recibió a Jesucristo reconociendo que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, comparta con otros esa necesidad y comparta con otros esa satisfacción que tenemos en Cristo. Mire, la vida nuestra, la vida del creyente es una vida de luchas, de problemas. Sino que levante la mano a alguien que está aquí que no ha tenido problemas en la vida por seguir al Señor. La primera lucha es decirle que no a las cosas malas, al pecado. Pero asimismo tenemos esas bendiciones cada día en nuestras vidas. Compartamos eso y que podemos decirle a las personas cómo solucionar los problemas en Cristo, cómo ser más que vencedor y no darnos por vencidos. Si algunos quieren tomar nota, pues vamos con el número 1 de nuestra clase. Dice que uno de los últimos llamados de Cristo a sus discípulos fue precisamente en el versículo 8 de Hechos 1, versículo 8. Dice, y voy a parafrasearlo aquí, dice, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán el poder para ir a hablar de Cristo. De pronto usted dice en un momento dado, es que yo no tengo la capacidad para hablar de Cristo. Vamos a ver más adelante, no sé si hoy o mañana, unos ejemplos
de personas que inmediatamente que recibieron a Cristo comenzaron a hablar de Él. Y ese poder se dio en el libro de Hechos capítulo 2. Ahí usted lo ve, lo que sucedió al Pentecostés, que lo vamos a ver más adelante, bueno, ese sale mañana, en la competencia de mañana, de todo lo que sucedió, que Dios nos capacitó integralmente para ser testigos de Él. La idea de Dios era que todos habláramos, y ahí habla del mundo conocido en ese momento, que era Jerusalén. Usted lee la aplicación, dice, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los últimos lugares de la tierra. Pues pienso que lo primero que nosotros debemos hacer es ser testigos, nosotros mismos, en nuestro hogar, en nuestra familia. Que nuestra familia vea que hay un cambio en nosotros como cristianos. Y después puede ser que hablamos de los amigos, puede ser ya Judea y Samaria, puede ser el pueblo, que te conozcan a ti y a mí, que Dios ha hecho ese cambio. Y en todos lugares, hasta donde nosotros vayamos, dice, hasta lo último de la tierra. Toda persona que recibe a Cristo como Salvador tiene la responsabilidad de predicar a Jesucristo, además de servir a Cristo en su obra. Son dos responsabilidades que tenemos. Donde quiera vayamos, hablar de Cristo. Yo recuerdo una vez, venía viajando de Barranquilla, iba para Bogotá, y se sentó una señora al lado mío, y ella comenzó a hablar conmigo. Ella me dijo que era de Bucaramanga y había ido a Barranquilla a comprar propiedades, porque hay una franja de una falla geológica que pasa precisamente por los Santanderes, pero eso viene desde Alaska, esa falla, y que cuando se suceda eso que está pronosticado, parte del sur del Cesar, los Santanderes y todo eso va a desaparecer, porque la tierra se va a abrir. Entonces, yo fui a Barranquilla para comprar propiedades porque allá hay más seguridad. Y yo me la quedé mirando y le dije, pero usted no ha leído las últimas, que hay también otro pronóstico, es tsunami para toda la costa. Y comenzando desde California, de Estados Unidos, todos esos lugares, porque lo que está pronosticado es que los polos se van a derretir prácticamente por acción del clima, de la acción climática. Y lo que se está previsto es que estas partes van a desaparecer. O sea, por donde vayamos, hay que tener, porque va a desaparecer Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, parte, no en todo. Que la parte de los cerros quedará. Las islas, San Andrés, todas esas países, Nicaragua, todos esos países que tienen costas en su alrededor, todas esas van a desaparecer. Entonces, cuando ella me oyó hablar de eso, y habría otras cosas, yo le decía, gracias al Señor, algo así. Entonces se paró y me dijo, pero hemos venido hablando, ya veníamos bastante adelante. Y dijo, ¿y usted qué es? No, yo soy. Yo digo, bueno, yo soy cristiano. Digo, no, pero usted es más que eso. Digo, bueno, yo soy pastor. Y es que yo lo sabía. Yo lo sabía, pero usted no me lo quería decir. Hábleme de eso. Y comencé a hablarle de Cristo. Entonces, donde quiera que usted vaya, donde quiera que yo vaya, debo hablar de Cristo. Y yo doy gracias por esa oportunidad. Entonces, todos somos llamados para hablar de Cristo. Número 2, en nuestro bosquejo. El Señor promete a los discípulos, no los dejaré solos. Hermano Fabio, vamos a... Ahora, si algunos quieren tener copia de esto, yo tengo 2 copias, y pues, después les pueden sacar fotocopia si quieren. Juan 14, 16 al 18. Entonces, léame esa parte, hermano Fabio. Dice así: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. No os dejaré huérfanos,
vendré a vosotros. Amén. El centro del versículo 16 dice, yo rogaré al Padre. Quiero aclarar eso, porque algunos dicen, bueno, si, si Jesucristo también es Dios, porque dice que voy a rogarle. Esta traducción está mala, porque lo que dice es, yo pediré al Padre y entonces Él les dará el Consolador, porque es Dios el Padre el que da al Espíritu Santo para prepararnos integralmente y nunca nos deja solo. Esta mañana en el devocional hablábamos de cómo la misericordia de Dios, David daba testimonio de lo que Dios había hecho en él. Dios nos capacita en forma integral y lo hizo desde el tiempo de los apóstoles. Desde el tiempo de los apóstoles, de Hechos capítulo 2, la obra capacitadora del Espíritu Santo ha estado actuando en nosotros, capacitándolo, y ese ministerio ha sido desarrollado en todos nosotros, y vemos cómo Dios nos capacita para hablar, y muchos son testigos. Yo conocí precisamente en Tamalameque hermanas que estuvieron conmigo, una tía del hermano Ives Guerra. Ella murió en el Señor y nos está esperando que vayamos allá al cielo. La hermana Anatolia Hoyo. Yo recuerdo que ella no sabía leer y aprendió a leer leyendo la Biblia cuando se escuchaba por aquí famosamente Radio Transmundial. Ahí aprendió y ella era una mujer que Dios le dio capacidad sin saber leer para evangelizar. Ella era, cuando yo era un jovencito de 14, 15 años, ella era mi jefe espiritual para la evangelización. Con ella yo aprendí a la visitación personal a persona a persona. Y ella, sin ser una persona capacitada así, el Espíritu Santo la instruyó, la capacitó, la guió. Y ella, yo iba a evangelizar a una casa y no recibían al Señor. Todos cuando regresábamos en la tarde de evangelizar, nos reuníamos para ver cómo nos fue. Orábamos y me decía, hermano, vamos a ir un día cuando es que el Señor nos guíe. Comenzamos a orar y a ayunar. Y después de orar, me decía, hermano Venancio, vamos a visitar la familia esa. Hoy van a recibir a Cristo. ¿Sabe qué hacía? Tocábamos las puertas. En ese entonces no era la inseguridad que hay hoy. Las puertas estaban abiertas de par en par. Y uno entraba y miraba hasta lo último. Y podía entrar y no había problema. Ella llegaba y tocaba la puerta duro. Y decía estas palabras. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y quiero que se reúnan todos. Dejen lo que están haciendo porque hoy tiene una bendición y hoy tienen que recibir a Cristo. Y comenzaba ya a hablar. Después ella me decía, tome usted, pastor. Ella me decía a mí, pastorcito, tome usted. Haga para que, ore para que ellos reciban al Señor. Y se reciban al Señor. Y esa es la capacidad que le da a Dios. Entonces, hermano, no te amilanes, ni te acomplejes, que tú no puedes hacer nada. A mí personas que me han dicho, es que yo no sé hacer nada, hermano. Pero recuérdate que el Espíritu Santo que está en la iglesia, desde Hechos capítulo 2, sigue trabajando en todos nosotros. Ahora, usted dirá, ¿y cuándo se da eso, hermano? ¿Cuándo se da eso en mí? Muchos no lo saben, pero vamos a mirar. La Biblia dice todo. La Biblia tiene todas las respuestas para nosotros. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Ahí está la seguridad de nosotros cuando recibimos a Cristo y lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Hermano Fabio, Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice así: en Él, o sea, en Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dice así también vosotros, en Cristo, dice, en Él, habiendo oído el evangelio de la salvación y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Y eso es, el verbo está en pasado. O sea que al momento que usted recibió a Cristo,
ya ha sido bautizado por el Señor, porque el Señor sabe quién lo va a recibir. Porque lo toca y lo llama. Antes lo toca. En ese momento el Espíritu Santo está en su vida. Y es lo que llamamos teológicamente el bautismo del Espíritu Santo. Y algunos hablan de recibir el Espíritu Santo. No entiendo de dónde algunas iglesias, y respeto su pensamiento, pero esto es lo que dice la Biblia. Que inmediatamente que usted, y léalo allí, apenas usted recibe a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo entra en usted, porque dice que es la zarra, es la garantía de que usted es de Dios, que es hijo de Él, que tiene una posición en Cristo. ¿Y hasta cuándo es? ¿Qué dice el versículo 14 en la terminación? ¿Qué es la zarra de vuestra herencia? ¿Hasta la qué? Hasta la redención, hasta cuando Cristo venga, y no va a salir de usted. Ahí está. Entonces, mi hermano, iglesias que le dicen que usted tiene que hablar lenguas para poder decir que ha recibido el Espíritu Santo, que ha sido bautizado con el Espíritu Santo, es un error doctrinal, un error eso se llama homilética, hermenéutica. Es la manera de poder interpretar genuinamente lo que dice la Biblia. Entonces nosotros no tenemos que hacer. ¿Qué fue lo que pasó en Hechos 2? Eso se va a ver mañana en la competencia. Lo que pasó es que Jesús le dijo a los apóstoles en capítulo 1, no se vayan de Jerusalén, esperen ahí hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. Y es la manifestación que se dio en Hechos capítulo 2 como capacitación para que los hermanos en ese entonces, en caso de los apóstoles, estuvieron dispuestos a dar la vida por el Señor. Lo que se da en Hechos 2 no tiene que repetirse. Y pongo un ejemplo a ver si esto aclara. Cuando nosotros, en Hechos 2, los hermanos recibieron el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía a las personas itinerantemente, o sea que venía y salía, porque la persona era llena para hacer un ministerio y desarrollarlo. Cuando se terminaba ese ministerio, salía de él. Un ejemplo, Sansón. Sansón era ungido por Espíritu Santo, y es el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo vino sobre él, le cortaron el cabello, y ¿qué dice la Biblia? Pero el Espíritu de Dios se había apartado de él y fue como un hombre común y corriente. Entonces eso pasaba en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento nosotros recibimos el Espíritu Santo, y es hasta cuando el Señor venga. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese poder lo tiene usted. Pero dice, pero cada persona cuando recibe a Cristo, después de que pasó en Hechos, no tiene que repetir haciendo lenguas, para hablar lenguas. Y mañana vamos a ver que lo que hablaron, las lenguas que se hablan hoy en las iglesias, desafortunadamente, eso no son las lenguas que es lo que habla en Hechos capítulo 2. Y lo vamos a ver, clarito lo dice. Y entonces yo le pongo un ejemplo. Aquí en Palestina, un ejemplo. ¿Qué falta? Bueno, porque tienen la luz, tienen el agua. Pero vamos a decir que se le va a instalar el gas. El día que se instala el gas, bueno, la instalación, viene el alcalde, posible el gobernador y no sé quiénes otros más, los políticos, a hacer la presentación. Ponen una cinta, la cortan y abren la llave del gas y ponen un ejemplo cómo se cocina sin... Allá están los hermanos con el hacha cortando leña. Y ya se hace. Ahora, cuando ya se hace la primera prueba. Pero cuando cada persona se va a instalar al gas, ¿será necesario que el alcalde venga y el gobernador para cada persona, para instalación? Ya se hizo la instalación. Eso es lo que hizo Dios a través de su iglesia, los apóstoles, en primera instancia. Ellos recibieron el poder, recibieron el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo quedó en la iglesia. Entonces lo que toca de ahí para allá es hacer uso de ese Espíritu que está en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Cada creyente tiene el Espíritu Santo y capacitado para ser testigo. O de lo contrario, es indiferente. ¿Cuántos pueden ser indiferentes en la iglesia?
que van y vienen, pero no le hablan a nadie de Cristo. Mire, hermano, cuando usted da buen testimonio de Cristo sin palabras, usted está hablando de Cristo para las personas que lo ven. Yo recuerdo que cuando estudiaba en el colegio, aquí bachillerato, yo fui graduado en cuarto bachillerato, que salí como práctico agropecuario. El colegio de Tamalamé, que era ahí donde está la Casa de la Cultura. Y cuando salimos de ahí, después de los años me encontré con unos amigos que no eran del curso mío. Entonces me dice uno, usted me hablaba mucho de Cristo a mí. Yo no recordaba. ¿Cuándo? Entonces me dijo, no, yo recuerdo. Es que usted no hablaba con palabras, sino que nosotros sabíamos que cuando usted decía esto, eso era porque usted no decía mentira. Qué bueno, hermano, que a usted sin palabras usted hable de Cristo. Pero si usted es un mentiroso igual que todos los demás, si usted es tramposo igual que los demás, ¿de qué le está hablando? De mal testimonio. ¿Qué hora es, hermano? Perdone porque no sé la hora. 9:56. Se acabó el tiempo mío. Entonces quiero decirles, los invito para mañana, porque vamos a ver algunos de las obras del Espíritu Santo en esa capacitación para nosotros. Los invito, hoy fue como una introducción. Entonces nos quedan 2 clases nada más, la de mañana y pasado mañana. Entonces los invito porque tenemos que cumplir el horario. Pero hermanos, la vida de nosotros tiene un motivo y un propósito. No solamente el de cumplir biológicamente, de nacer, crecer, reproducirnos y morir. Esa es la ley natural. Pero la ley de Dios es que Dios tiene propósito con cada uno de nosotros que nos ha llamado a servir en su obra. Y vamos a ver que usted sí puede hablar de Cristo. Someramente les digo, esta tarde va a haber una salida para visitar, a invitar a personas. Anoche había bastante gente del pueblo, pero vamos a traer más. Y le puse una tarea a todos, que cada uno, independientemente de quién era, que trajera una visita. Esta noche, si cumplen eso, no vamos a caber ahí. Tendremos que irnos para la plaza ya. Pero gloria a Dios si eso resulta. Pero resulta del trabajo que nosotros hagamos. Hermano, tú has sido llamado para hablar de Cristo. Cuando tú estás en la iglesia engordándote, escuchando todos los mensajes, recibiendo bendición y no compartes con nadie, estás siendo mezquino, egoísta. No quieres que otros disfruten lo que Dios ha hecho contigo. El Señor los bendiga esta mañana. Y ahora continuamos con el hermano Ibe Guerra, que nos trae la otra clase de este día.